Somos Seisun. Nos hemos integrado con Heinsohn para darle a sus empleados acceso al salario ya trabajado, de forma rápida y sin ningún costo para su empresa. Es fácil de implementar y sin necesidad de esperas. Les presentamos a Sara y Juan. Sara usa Seisun y aunque su fecha de pago es la próxima semana, acaba de solicitar una parte de su salario ya trabajado. Ahora, Sara puede cumplir con el pago de sus obligaciones financieras a tiempo y concentrarse en su trabajo en lugar de preocuparse por sus cuentas. Sara, por favor reportarse a la sala 233. Juan en cambio no usa Seisun y le acaban de cobrar una penalidad por incumplimiento en el pago de sus obligaciones. Juan, ¿está usted tranquilo con su situación financiera actual? No, estoy muy preocupado. Juan no tiene la liquidez suficiente para cubrir sus gastos diarios y no pudo pagar su cuenta de luz a tiempo. Hablemos con Ana, la jefe de Juan, y conectemos su empresa con Seisun. Ana, ¿está usted interesada en mejorar el bienestar de sus empleados ayudándoles a reducir su estrés financiero? Perfecto, comencemos. Vaya a seisun.com.co y regístrese. Nosotros nos encargamos de todo el proceso de implementación y configuración de la cuenta de su empresa. Ahora, todo lo que usted tiene que hacer es comunicarle a sus empleados sobre el nuevo beneficio. ¿Esto funciona con mi sistema de nómina Heinsohn? Sí, tenemos una alianza con Heinsohn y ya nos hemos integrado con su sistema de nómina. Así de simple, vaya a seisun.com.co y solicite un demo. Seisun, bienestar financiero que funciona. Hablar hoy de qué se trata este tema del salario bajo demanda, uno de los beneficios que en los últimos años ha crecido enormemente y se ha vuelto una de las mejores prácticas dentro de empresas grandes como Amazon, como Walmart. Entonces, entender por qué este tipo de empresas está ofreciendo esto y revisar esos mitos y verdades sobre la plataforma. Para iniciar, comentarles quiénes somos nosotros. Seisun es una empresa de tecnología canadiense. Nosotros hoy estamos en 4 países, en Estados Unidos, Canadá y Australia, y entrando a Colombia de la mano de Heinsohn. Y con el fin de mejorar el bienestar financiero de los empleados con herramientas de tecnología y con educación. Entendemos que el componente de educación financiera es algo fundamental para cambiar esos comportamientos. La plataforma tiene esos dos ejes principales, que es la plataforma virtual de educación financiera para sus colaboradores, pero por otro lado viene de la mano de una herramienta de liquidez que le permite a los empleados tener acceso de forma flexible a un porcentaje del salario ya trabajado antes de la fecha de pago. Y antes de entrar en detalle, invitamos a uno de nuestros aliados importantes acá en Seisun, porque queremos contarle sobre los beneficios adicionales que van a tener esos empleados que tengan acceso a Seisun. Está con nosotros Juan Camilo, fundador de Mis Finanzas Personales, de Financial Planner. Juan Camilo es exalumno del acelerador Y Combinator y hoy docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Con esta alianza, esos empleados que tengan Seisun van a tener acceso a la asesoría personalizada de Mis Finanzas Personales, ayudando a sus empleados a encontrar el mejor producto financiero para las necesidades puntuales de ellos. Sabemos que parte del problema es la falta de información, la falta de acceso muchas veces a este tipo de información que Mis Finanzas les va a proporcionar, desde cómo bajar las cuotas de pago en los créditos, cómo buscar opciones de inversión, seguros, pero ya adicionalmente, en la parte de educación, acceso a los webinars mensuales relacionados con finanzas personales, que le va a ayudar a esos colaboradores en el mejor uso de su dinero. Entonces, nada, darle la bienvenida a Juan Camilo, que les va a contar un poco sobre todo este tema de bienestar y de educación financiera, y ya seguimos con todo el tema de mitos y verdades sobre el salario bajo demanda. Eduardo, gracias por esa bienvenida. Gracias también, Marcela, por el espacio. Y bueno, tal como lo dijiste, pues nosotros también encantados de estar en esta alianza
con Seisun para brindar herramientas de bienestar financiero y sobre todo mucho contenido de finanzas personales para aprender a manejar mejor nuestras finanzas personales. Quiero aprovechar la invitación que me hace Eduardo para mostrarles un poquito 5 cosas que podrían hacer ustedes ahora mismo para empezar a mejorar esas finanzas personales, pero además ver algunas de las que pueden encontrar en Seisun gracias a la alianza que hemos hecho entre misfinanzaspersonales.co y Seisun. Como lo dijo Eduardo, Mis Finanzas Personales es un portal en el que ayudamos a las personas a manejar su situación financiera, a mejorar esa situación financiera y sobre todo a encontrar los mejores productos que más se acomodan a sus necesidades. Y quiero mostrarles un poco desde la experiencia de los más de 10,000 usuarios que tenemos hoy en nuestra plataforma, cuáles creo yo que son esas 5 cosas que podríamos hacer ahora que tuvimos la oportunidad de conectarnos a este webinar en la semana, en esta semana, para cambiar un poquito mejor nuestra relación con el dinero y hacer que rinda un poco más el dinero. Ahora, el error más común que hemos visto que cometemos en finanzas personales, después de haber analizado más de 6,000 perfiles en toda América Latina, solo en Colombia son más de 4,000 personas que han tomado su diagnóstico financiero con nosotros, diagnóstico al que ustedes podrán acceder a través de Seisun. Nos damos cuenta que el error número 1 que cometemos la mayoría en nuestras finanzas personales es no hacer ningún tipo de planeación financiera. Y la planeación financiera es un componente fundamental para poder lograr todas esas cosas que nos proponemos en nuestra vida, sea tener con qué pagar la universidad de nuestros hijos, poder hacer el viaje de nuestros sueños, poder tener la plata para el matrimonio que queremos tener, o para el viaje que queremos tener, o para la cuota inicial de la vivienda que queremos tener, o la maestría que queremos hacer, etcétera, etcétera. Y una de las razones por las que creo que es más importante planear y por las que desafortunadamente muchas veces pasamos de largo, está muy bien ilustrada en una escena de Alicia en el País de las Maravillas que a mí me gusta compartir mucho en este tipo de espacios cuando me invitan. Y es una escena en la cual Alicia viene caminando desde hace mucho tiempo en el País de las Maravillas, ya está cansada, no tiene ni idea para dónde va, y en algún punto hay muchas divisiones de caminos y no sabe para dónde coger, así que le pide ayuda a un gato que está en un árbol justo ahí al lado y le dice al gato que si le puede indicar por qué camino seguir. Y el gato le dice, pues claro, pero eso depende al sitio al que quieras llegar. Y Alicia le dice, bueno, la verdad no me importa mucho el sitio. Y el gato le dice, bueno, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Y Alicia le dice, bueno, obvio siempre que llegue a alguna parte. Y el gato le dice, no te preocupes, siempre que camines lo suficiente llegarás a alguna parte. Y esto creo que tiene mucha relación con nuestras finanzas personales, porque la mayoría de nosotros vamos por la vida sin mayor planeación, queriendo muchas cosas, tener la vivienda que soñamos, hacer el viaje que soñamos, tener la educación que soñamos, darle a nuestros hijos lo que queremos darles, pero sin un plan, pues siempre que trabajemos lo suficiente, lo tendremos. Planear me permite decidir qué tengo que hacer para que eso suceda en el momento en que yo quiero que suceda, en 1 año, en 2 años, en 3 años, en mucho menos. Otra de las razones por las que es muy importante planear es que un recurso todavía mucho más escaso que el dinero es el tiempo. Si ustedes miran estas bolitas de la presentación, ahí hay 52 bolitas. Esos son 50, digamos, la representación de 52 semanas que tiene un año. Un año tiene 52 semanas, ahí están todas. Y uno, cuando está el 31 de diciembre pensando en los propósitos que quiere lograr el año siguiente, piensa en cualquier cantidad de cosas que uno cree que puede hacer en ese año, salir de deudas, pero además comprar el carro, pero además de una vez pagar la cuota inicial del apartamento, pero también hacer un par de viajes en vacaciones, pero además los festivos poder escaparse un ratico de la ciudad en la que está, pero además de pronto también salir del todo de deudas, etcétera, etcétera. Y cuando nos damos cuenta, no hay suficiente tiempo para hacer todo eso. ¿Por qué lo digo? Porque si le quitáramos a esto las horas que nos pasamos durmiendo
¿sí? Literal, entre las cobijas, acostados en la cama, habría que quitar en total del año 4 meses que estamos profundos durmiendo en nuestra cama. 4 meses en donde no podemos hacer nada, estamos dormidos. A menos de que de pronto estemos invirtiendo y gracias a esas inversiones pues podamos estar produciendo algo más de dinero, pero el resto no podemos hacer mayor cosa. Si le quitáramos, y eso solo pensando en 7 horas diarias, ¿no? El que duerma más de 7 horas diarias tendría que tachar otras bolitas de la diapositiva. Si pensamos en 2 horas más que estuviéramos transportándonos, supongamos que volvemos a transportarnos o comiendo o preparando nuestra comida, solo 2 horas al día, habría que quitarle otro mes más al año. Y si le quitamos otro par de horas en donde estamos haciendo otro tipo de tareas, ayudar en el hogar, haciendo alguna diligencia, habría que quitarle todavía otro mes. Es decir, el tiempo realmente que tenemos en un año para hacer las cosas que queremos hacer, para hacer los cambios que queremos hacer en nuestra vida, es de apenas medio año. Son más o menos 6 meses y medio en total. El resto del tiempo estamos haciendo otro montón de cosas que tenemos que hacerlas. La solución claramente no es dejar de dormir. Eso hay que dormir bien y hay que hacerlo. Pero vale la pena empezar a preocuparnos por la planeación que estamos haciendo de los recursos que nos permiten llegar a ese sitio al que queremos llegar, ¿sí? Y por recursos me refiero al tiempo y por recursos me refiero obviamente al dinero, sobre todo porque el principal enemigo de nuestras finanzas personales es lo que nosotros llamamos la inercia en las finanzas pues, de cada uno. ¿Y qué significa eso de la inercia? Cuando estábamos por allá en el colegio, tal vez por allá en 10º, 11, y nos enseñaban algo de física, nos mostraban las 3 leyes del movimiento de Newton y una de ellas decía que todo cuerpo que estaba en movimiento tendía a permanecer en movimiento y que todo cuerpo que estaba quieto tendía a quedarse quieto a menos de que una fuerza externa lo sacara de ese estado y que era la razón por la que si uno va en un bus viajando a cualquier velocidad y el bus frena de repente, nosotros seguimos derecho porque nosotros nos movíamos con ese bus y tendemos a permanecer en movimiento. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y eso tan físico que tiene que ver con las finanzas personales? Pues la mayoría de nosotros también, debido a que no hacemos una buena planeación de nuestras finanzas, termina en una inercia, es decir, en un estado en el que permanecemos trabajando todos los meses solo para pagar la tarjeta de crédito, trabajando todos los meses solo para pagar las mismas 10 cuentas, 15 cuentas, y en algún momento se nos va pasando el tiempo del que ya hablamos y decimos, oiga, pero ¿en qué momento se me pasó todo este tiempo y yo no ahorré para el viaje, yo no ahorré para la casa, yo no ahorré para salir de deudas, yo no hice todo lo que quería hacer? Y el ejemplo más claro de esa inercia es cómo se ven nuestros patrones de consumo a lo largo del año. Si ustedes miran un año completo, todos los años son muy similares en nuestros patrones de consumo. Sin embargo, muchos no lo vemos así. ¿Por qué? Porque hacemos planeaciones, son muy de corto plazo. La planeación de esta semana, la planeación de la otra quincena y hasta ahí llega nuestra planeación financiera. Parte de la invitación que queremos hacerles desde esta alianza entre Seisun y misfinanzaspersonales.co es, vale la pena empezar a hacer planeación, no solo en el corto plazo en finanzas personales, sino también de largo plazo para vencer esa inercia, para darnos cuenta de que hay ciertos momentos en el año en donde tendemos, por ejemplo, a consumir más, como en el segundo semestre, en donde somos mucho más generosos, utilizamos mucho más el crédito, en contraposición a otros momentos del año que son mucho más retadores para nosotros, como el primer semestre del año en donde se concentran las salsas de Año Nuevo, la temporada escolar, el impuesto predial, el impuesto del vehículo, de pronto renovaciones de otro tipo de seguros y en donde somos muy cautelosos a la hora de gastar, preferimos pagar mucho más con efectivo, directamente desde la cuenta, no utilizar tanto el crédito. Y esto no tiene por qué ser así, es decir, no tenemos por qué andar por la vida haciendo siempre lo mismo en la misma época del año, sino que empezar a tener esta planeación me va a permitir
anticiparme a estos momentos, ver cuáles son los mejores momentos del año para hacer las compras de los regalos de Navidad, ver si realmente una promoción me conviene o mejor espero a un siguiente momento para cazar otro nuevo descuentos, ver cómo yo puedo asegurar desde la gestión que hago de mi salario, de mis beneficios en mi compañía, el pago de los impuestos y no tener que de pronto estar pidiendo por ahí prestado para pagar un impuesto cuando con una adecuada planeación puedo hacerlo, por ejemplo. Entonces, el primer mensaje que me gustaría dejarles es: vale la pena hacer una reflexión sobre qué tanta inercia hay en nuestra vida financiera en este momento. Y luego la segunda invitación sería a mirar también la parte personal de las finanzas personales. Cada uno de nosotros tiene un set de creencias, un set de supuestos, un grupo de creencias o supuestos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida por nuestra familia, por el entorno en el que hemos crecido, sobre cuáles son las cosas que vale la pena y las que no vale la pena hacer en nuestras finanzas personales. Buena parte de esas creencias son también culpables de muchas a veces discusiones que podemos tener en pareja, y es muy importante no solo ir a ver los números en nuestras cuentas, sino también preguntarnos por cómo nos estamos relacionando nosotros con el dinero. Hay muchas herramientas para estas, pero solo por anticiparles, una de las que podrán encontrar gracias a la alianza con Seisun es un test que se llama el famoso test de los guiones mentales de dinero, hecho por un psiquiatra estadounidense, en donde podemos tener una idea de cómo nos relacionamos con el dinero y de pronto qué características o qué creencias vale la pena empezar a modificar si queremos también que pasen nuevas cosas en nuestra vida financiera. Así que el segundo mensaje que quiero dejarles aquí es: muchas veces creemos que el problema de todo lo bueno y lo malo, o las causas de todo lo bueno y lo malo en nuestras finanzas personales, está en solo el dinero. Pero muchas veces está en algo más allá y tiene que ver con nuestras creencias y nuestros supuestos alrededor del dinero. Vale la pena preguntarnos cómo nos estamos relacionando nosotros, qué creemos sobre si algo es bueno o malo, si ahorrar es bueno o malo, si un producto determinado es bueno o malo, y cómo podemos empezar a testear o a probar que esos supuestos nos permiten o nos están alejando de nuestros logros. Lo tercero que es muy importante hacer, y por eso además nos encanta esta alianza con Seisun, es aprender o tener mucho control sobre el uso que hacemos de nuestro efectivo, porque esa nómina, el salario, el ingreso es el motor de todas nuestras finanzas personales. Si no ponemos en orden y no podemos disponer fácilmente de nuestros ingresos en el mes a mes, va a ser muy difícil hablar de ahorro, va a ser muy difícil hablar de salir de deudas, va a ser muy difícil hablar de inversión. Necesitamos asegurar primero que nuestro flujo de caja en el mes a mes cuadra, por decirlo de alguna manera. Y para eso, pues podemos usar herramientas muy básicas, como un presupuesto. Creo que todos los que estamos acá hemos escuchado sobre la importancia de hacer un presupuesto. Muchos de pronto no lo ponemos en práctica, pero es importantísimo. Y más, por ejemplo, en un mes como en el que empieza ahora, en donde vamos a recibir primas, es importantísimo de una vez, ahora que es 2 de junio, si no hemos hecho todavía ningún tipo de planeación, sacar una hoja y un lápiz, echar unos números ahí para ver, bueno, cuánto me va a entrar este mes, en qué voy a gastar este mes, cuánto voy a ahorrar este mes, si voy a anticipar de pronto el pago de alguna obligación que tenga en algún tipo de producto financiero, cómo voy a utilizar ese dinero de cara al segundo semestre que arranca ya de este año. Ahora, si nosotros queremos llevar esto a un siguiente nivel, nosotros podríamos mejorar el presupuesto y hacer más bien un flujo de caja, que es una herramienta que nos encanta a los financieros y que no es para nada complicada. Es simplemente tomar un presupuesto y alargarlo en el tiempo. Porque el problema del presupuesto mensual, y ahí es donde herramientas como Seisun pueden ser muy interesantes, es que nosotros hacemos el presupuesto del mes, ¿de acuerdo? Pero si nos pagan quincenalmente, por ejemplo, o nos pagan solo una vez al mes, no todas las semanas del mes tienen la misma
como demanda de dinero, es decir, puede que en la primera semana se nos estén concentrando muchos pagos y de pronto la tercera semana casi que no tenemos ningún gasto. El problema es que a veces en el presupuesto cuadra, pero cuando nos pagan quincenalmente, generalmente vemos una quincena en la que somos muy pobres y tenemos que apretarnos mucho el cinturón y una segunda quincena, por ejemplo, en la que las cosas van mucho más relajadas y nos relajamos tanto que de pronto no ahorramos para la siguiente. Poder tener eso en un flujo de caja nos permite, por ejemplo, saber cuándo vale la pena disponer de nuestro salario y para eso herramientas como Seisun me parece que pueden ser muy interesantes para no tener que esperar hasta el último día para ver cómo resuelvo, sino en el mismo mes ir utilizando ese salario para resolver lo que necesito resolver y asegurarme de no terminar de pronto mal utilizando la deuda en ese caso. Si quieren aprender mucho más de esto, descargar formatos guías, también lo pueden hacer a través de la alianza que tenemos con Seisun con todas las herramientas y calculadoras que en mis finanzas personales tenemos. Así que el tercer mensaje es pilas con el manejo del efectivo. Hay que ponerle mucho cuidado a ese flujo de caja mensual. El cuarto y penúltimo mensaje pues es revisar muy bien las deudas que tenemos en este momento, mirar a quién le debemos, cuánto le debemos, qué cuota debemos, qué tiempo nos faltan por pagar, qué tasas nos están cobrando y para qué nos endeudamos, sobre todo el para qué nos endeudamos, para entender que no existen deudas buenas o malas. Lo que existen son usos adecuados o no adecuados de la deuda. Decir que una deuda es buena o es mala es como decir que un martillo es bueno o malo, ¿sí? Pues yo no diría nunca que un martillo o un destornillador o un metro es bueno o malo. La pregunta ¿es bueno para qué? ¿O es malo para qué? Es el uso que yo hago de la herramienta lo que termina haciendo que haya unas consecuencias mejores o peores. Entonces, este primer ejercicio de ver cómo están nuestros préstamos me va a permitir ver, por ejemplo, qué tan endeudado estoy y para eso, importante ver, por ejemplo, cuánto de nuestro salario se está destinando al pago de créditos. Si es más del 35% o está alrededor de eso, encendamos ahí como un icono de alerta para ver cómo volvemos a tomar el control de nuestro endeudamiento y a partir de ahí ver cómo nosotros podemos tomar una estrategia para pagar mejor nuestros créditos dependiendo de qué tan buen flujo de caja tenemos. Desde la mejor estrategia súper recomendada, que es la famosa bola de nieve, hasta situaciones muy críticas, siempre hay una forma de salir de esas deudas. Una de las cosas, por ejemplo, que hacemos en mis finanzas personales, como ya lo decía Eduardo ahora, es ayudar a nuestros usuarios, por ejemplo, a bajar las cuotas de sus créditos, optimizando sus seguros de vida, esos seguros que uno paga en los créditos y que uno cree que es obligatorio y que pues no puedo sino pagar eso. Nosotros podemos optimizar eso. No se pueden dejar de pagar, pero sí podemos encontrar mejores seguros y hacer el cambio directamente ante el banco. Este es otro de los beneficios que ustedes pueden tomar gracias a la alianza con Seisun. Y finalmente, pues no me puedo ir sin decir, hay que hacerle espacio al ahorro. Hay que entender que el mecanismo por el cual el ahorro es importante es porque mientras yo no me gaste toda la plata todos los meses, yo voy a poder tener un pedacito destinado para el ahorro que con suficiente paciencia se puede acumular y convertirse en un capital para inversión y que gracias a una estrategia de inversión que yo pueda asignarle a ese capital, puedo generar nuevos ingresos a través de los rendimientos de esa inversión. Y en la medida en que yo genere nuevos rendimientos, mantenga mi gasto constante, haga este ahorro un poquito más grande metiendo estos rendimientos, reinvirtiendo esos rendimientos, pues puedo utilizar lo que en finanzas llamamos el poder del interés compuesto y empezar a hacer cada vez más fácil este círculo virtuoso en mis finanzas personales. ¿Ahorrar para qué? Para un fondo de emergencias, es decir, asegurarnos de que tenemos siempre ahí un colchón por si cualquier cosa sucede en nuestra vida, poder saber que ahí tenemos algo para utilizar. Ideal que ese fondo de emergencias fuera de más o menos unos 4 meses de gasto, ahorrar para las metas de corto y de largo plazo, para ver en qué momento vale la pena, por ejemplo, utilizar un pedazo de nuestros ahorros y en qué momento podemos también para ciertas cosas combinar ese ahorro con el crédito. Y finalmente, pues asegurarnos de que tenemos también la mejor estrategia de ahorro posible
para nuestro retiro y para el largo plazo. Con eso, digamos, bueno, alternativas hay un montón, las pueden encontrar nuevamente a través de nuestra alianza con Seisun. Y con esto, pues en resumen, las 5 cosas con las que los quiero dejar para darle el paso a Eduardo nuevamente es, aprovechen esta alianza a través de Seisun para entender dónde está la inercia en sus finanzas personales y vencerla, para aprender a evaluar lo personal de las finanzas personales, para aprender a tomar el control del efectivo en el mes a mes y ver cómo herramientas como la que tiene Seisun les puede ser muy útil a ustedes para tomar ese control de las finanzas del mes a mes. Revisen muy bien cómo está hoy la situación del pago de créditos y si tienen créditos bancarios pueden empezar a liberar flujo de caja optimizando esas obligaciones. Y finalmente asegúrense de que tengan un espacio para el ahorro en el mes a mes. Con eso, nuevamente, le doy las gracias a Eduardo por la invitación y estaremos encantados de tenerlos ustedes gracias a la alianza con Seisun. Juan Camilo, mil gracias por esa presentación, esos 5 pasos, esos 5 tips que mencionas. Creo que muy importante, es fundamental, creo que con esa misión que compartimos en mejorar el bienestar financiero a través de este tipo de herramientas, de la tecnología, pues es lograr el mayor impacto en nuestros colaboradores. Entonces, muchas gracias y la idea entonces ya antes de continuar quisiera hacerles... recordarles que tenemos en la parte de abajo de la pantalla, tienen el chat donde pueden poner comentarios, preguntas y también motivarlos a que nos dejen ahí sus comentarios para que participen en los premios que se estarán dando con esta charla. Entonces, para continuar, creo que el inicio con Juan Camilo demuestra la importancia del manejo de las finanzas, lo importante que es tener esas herramientas para los colaboradores y echando un paso para atrás, contextualizando y en línea lo que mencionaba Juan Camilo y el porqué de este tipo de herramientas, de beneficios que vemos grandes empresas ofreciendo a nivel mundial, como mencioné Walmart y Amazon, pues es realmente porque vemos que nuestros empleados y lo vemos en todos los mercados donde estamos, tienen un grado muy alto de estrés, pero realmente es estrés financiero, estrés que nace de las finanzas personales. Y acá simplemente mirando estas cifras de Colombia, el 85% de los empleados en Colombia en el 2019, previo a la pandemia, reconocían estar constantemente estresados por sus finanzas. Hoy la situación no ha mejorado. Entonces vemos que hay un alto porcentaje de ese ingreso que va destinado a pagar deuda, que realmente el colombiano vive de nómina en nómina, que tenemos un hábito muy malo de ahorro y gastamos una cantidad de horas dentro de nuestro horario laboral buscando soluciones de liquidez, mirando cómo vamos a pagar esa cuenta de luz que tenemos, el arriendo que nos llega el próximo mes. Y esto empieza a afectar el bienestar de los empleados y cuando salimos a buscar alternativas en el mercado, cuando tenemos pocas opciones, empleados con bajos niveles de pronto salariales, un bajo conocimiento de finanzas, pues las opciones tienden a ser limitadas y lamentablemente cuando no hay ahorro, la opción siempre es el crédito. Cuando buscamos cómo pagar esas cuentas, acudimos a crédito. Y las opciones que vemos en el mercado pues van desde el uso de una tarjeta de crédito, pero en el peor de los casos y lo que estamos viendo y más ahora a raíz de esta crisis en la que hemos estado por más de año y medio de pandemia, ahora toda la situación de paro y tan difícil que ha sido para las empresas y demás, pues empezamos a acudir en esos momentos de necesidad a créditos informales, a los famosos gota a gota, que durante esta época de pandemia han crecido en más de un 40%. Entonces, como mencionaba Juan Camilo, el crédito es una herramienta que bien usada es muy buena, pero cuando le damos mal uso, se vuelve, digamos que, complicado para las finanzas de la casa. Y hay una cantidad de herramientas, de plataformas digitales que existen hoy, de fácil acceso
de fácil aprobación, desembolso rápido, que ayudan en esos momentos de necesidad, pero a unos costos muy altos. Entonces, esa persona que no puede acceder de pronto a un crédito a través de la entidad bancaria, utiliza este tipo de plataformas que probablemente algunos de ustedes conocen, sus colaboradores las han usado, lo saca de esa necesidad puntual, pero a un costo muy alto. Y solo para poner el ejemplo, una de estas plataformas le puede estar a uno cobrando por un crédito de 250.000 pesos a un mes hasta el 36% de ese valor solicitado en ese mes. Entonces termina uno pagando 90.000 pesos por pedir hoy y tener acceso a 250.000 pesos. Entonces, este es el tipo de opciones que tienen hoy muchas personas que son atractivas por lo fácil que es recibir ese dinero. Pero las empresas empiezan a dar cuenta que todo esto genera un impacto directo en la empresa. Cuando tenemos empleados con un alto nivel de estrés, cuando tenemos empleados que están dedicando una cantidad importante de su tiempo a buscar soluciones de liquidez, que tienen de pronto 10 días para ese pago de la quincena y estamos en esa quincena donde ya hemos pagado una cantidad de obligaciones y tenemos alguna emergencia, pues estamos buscando la forma de obtener y solventar esa situación. Eso empieza a afectar la productividad de la empresa, el bienestar, el ánimo de sus empleados, pero en muchas industrias vemos unas rotaciones muy altas y también se da por esa búsqueda constante del empleado de buscar soluciones que le ayuden a mejorar su situación financiera, de mejorar su ingreso. Entonces, muchas veces esa decisión la toma el empleado por un monto marginal. Esa persona de pronto le ofrecen en la empresa al lado 50.000 pesos, 100.000 pesos más al mes y toma la decisión de tomar este nuevo empleo. Y para la empresa eso significa un costo muy alto nuevamente para cubrir esa vacante. Entonces, el portafolio, lo que ofrece Seizun, una plataforma de bienestar completamente gratis para la empresa, que combina dos temas fundamentales, que por un lado, como acabamos de ver con Juan Camilo y Mis Finanzas, es todo un tema de educación, porque es a través de la educación en nuestra plataforma y el convenio que tenemos, cómo le brindamos herramientas, cómo le damos este conocimiento, cómo le transmitimos esos 5 pasos claves que cada uno de nosotros debe empezar a aplicar para cambiar ese comportamiento y hacer un mejor manejo del dinero. Pero por el otro lado es brindar otras herramientas, otras alternativas que tengan los empleados. Y cuando hablamos con las empresas que dicen, yo tengo un fondo de empleados, yo no le cobro a mis empleados intereses y demás, nos parece buenísimo ese tipo de soluciones que tienen hay veces las empresas, porque creemos que entre más opciones tengan nuestros colaboradores con herramientas y con conocimiento, pues mejor van a poder tomar esa decisión de cuando tienen esa necesidad en el mes, ¿qué herramienta usan? ¿Usan la tarjeta de crédito? ¿Usan un crédito del fondo de empleados? ¿O usan a Seizun? Y esa herramienta de liquidez es una alternativa más que tiene ese empleado con todas las opciones que pueda tener hoy, que simplemente le permite de forma flexible acceder a un porcentaje de esos días que ya ha trabajado. Entonces, si nos ponemos a pensar, esa persona que le pagan quincenalmente, pues el día 5 del mes esa persona ya ha trabajado 5 días, son 5 días que él ya se ganó simplemente por temas administrativos. La empresa ha fijado unas fechas para pagarle esa quincena. Entonces, de forma flexible pueden acceder a esa liquidez no crediticia, esto no es un crédito, y simplemente se le cobra por uso una tarifa fija, única, cuando solicita un retiro a través de la plataforma, una tarifa fija de 10.000 pesos. Pero lo mejor de todo es que esto no tiene ninguna alteración en los procesos de nómina que ustedes hacen hoy. Con esta integración que tenemos, esto lo activamos en el sistema y si ustedes hoy son una empresa que pagan, solo para poner el ejemplo, quincenalmente, el día 15 están haciendo esos cálculos de ingresos, están haciendo esos descuentos o retenciones, algunos de sus empleados tendrán libranzas, entonces le están descontando esa cuota de la libranza y generando esos pagos tanto a los empleados como a esos terceros, como puede ser ese proveedor de libranza.
Y con nosotros pasa absolutamente lo mismo, con la diferencia de que ese empleado que tuvo una emergencia, una necesidad puntual el día 10, que esa obligación no le da espera al día 15 para recibir la quincena, accedió a un porcentaje de esos 10 días que ya trabajó. Pero pasa absolutamente lo mismo, con la diferencia de que hay un descuento más. Esa novedad entra automáticamente en el momento en que el empleado solicita ese dinero, ya entra aprobada, y simplemente hay un tercero más, que es Seisun, que va a recibir el reembolso de ese dinero que le desembolsamos a los empleados. Entonces, ya entrando un poco en algunas de las preguntas que pueden tener ustedes, será ¿cuál es ese mito o verdad sobre el salario bajo demanda? Seisun es un préstamo más, los cálculos no tienen en cuenta descuentos que tengan mis empleados, no tendrán de pronto dinero el día de pago de nómina, reembolsarle a Seisun el dinero es muy complicado, los empleados míos no recurren a financiamiento, no piden adelantos de nómina, ellos no necesitan esto, o de pronto desconocemos el tipo de sobrecostos que tienen nuestros empleados. Nos parece que la tarifa de 10.000 pesos es muy costosa. Esto me da miedo que se vuelva un uso habitual para mis empleados, o me produce de pronto temor que malgasten el dinero. Entonces, empecemos a revisar de pronto estas preguntas que muchos de ustedes tienen. Y acá el primero, la diferencia entre lo que es un crédito y Seisun, porque Seisun no es un crédito, no es un préstamo. Nosotros no somos un anticipo de nómina como lo conocemos, no le estamos anticipando dinero al empleado de días que esa persona aún no ha trabajado. Es decir, el día 2 del mes, ese empleado ya ha trabajado 2 días y solo podría acceder a un porcentaje de esos 2 días ya trabajados. Cobramos es solo un costo fijo por transacción, no se cobran intereses, cuotas de manejo, no hay ninguna aprobación, porque acá solo estamos hablando de esos días efectivamente trabajados por nuestro empleado. Los cálculos, ¿cómo se calcula? O ese cálculo, ¿cómo tiene en cuenta esos descuentos? Porque mis empleados tienen libranzas o tienen de pronto un crédito con la empresa. Pues lo que hacemos nosotros es, en el momento que se registra ese empleado, nosotros estamos mirando hasta 12 pagos atrás para ese empleado, pero nos estamos fijando no solo en el total de vengado, en el total de las deducciones que tiene ese empleado, sino en ese salario neto. Entonces acá, si miramos el ejemplo, este empleado tiene un salario bruto de 2.450.000, tiene unas deducciones, posiblemente tiene una prepagada, una libranza, y eso me da un salario neto, que es realmente lo que se va a meter ese empleado en la fecha de pago. Sobre ese salario neto, nosotros le aplicamos adicionalmente un porcentaje, y ese porcentaje típicamente las empresas lo fijan en un 50%. Eso quiere decir que el salario disponible que tendría la persona a través de Seisun sería el 50% de ese neto, teniendo en cuenta ya todas las deducciones que tiene el empleado. Es decir, que en la fecha de pago, si él ya usó ese 50% con la herramienta de liquidez de Seisun, va a recibir por su empleador el otro 50%. Pero lo que hace el sistema, mirando los 12 pagos atrás, es buscar cuáles son esos pagos de pronto donde tuvo un menor salario neto, porque de pronto esa persona no comisionó o tuvo unas deducciones mayores en ciertos momentos del año. Entonces, con base en esos menores valores, le damos un mayor porcentaje, una mayor importancia. Entonces tratamos de suavizar un poco como esa curva que puede tener variaciones durante el año de ingresos. Volviendo otra vez me preocupa que el día de pago no vaya a tener disponible, y como les mencionaba, al enfocarnos en el neto, en el disponible, y aplicarle adicionalmente un porcentaje, nos aseguramos que ese empleado mínimo en esa fecha de pago vaya a tener acceso al otro 50%. Es decir, que si nuestro empleado el día 15, en esa quincena, él recibe 2 millones de pesos neto después de todas las deducciones, pues máximo antes del día 15 tendría acceso a 500.000 pesos.
Entonces siempre hay una diferencia entre el disponible que le va a mostrar Seisun, porque nunca va a poder acceder al 100% de su salario, y lo que la persona realmente gana durante ese periodo de nómina. ¿Cómo funciona entonces este reembolso del dinero? ¿Cuál es la mecánica acá detrás entre la empresa y Seisun? Pues como en el ejemplo anterior, si ese empleado el día 10 tiene una emergencia, tiene una necesidad y usa Seisun porque el desembolso es inmediato, recibe ese dinero, el día 15 ese empleado va a recibir su quincena menos el monto que recibió el día 10 a través de Seisun. Y la empresa, como cualquier otro tercero, en esa fecha entre el 15 y 2 o 3 días adicionales tendrá para hacerle un reembolso a Seisun. Nosotros, ustedes, tanto dentro del sistema de Seisun tendrán acceso a filtrar por terceros, a filtrar por este concepto de anticipo de Seisun para ver cuáles fueron los montos, cuáles fueron los empleados que recibieron dinero antes de esa fecha de pago, y también recibirán de parte nuestra una cuenta de cobro simplemente desglosando esa información. Entonces se maneja como cualquier otro tercero con el que puedan trabajar ustedes. Tenemos, digamos, hay veces ese concepto de que mis empleados no recurren a préstamos de pronto porque no vienen a tocarnos la puerta en gestión humana a pedirnos anticipos, o desconocemos, porque estos temas financieros, y cuando se trata de finanzas personales, pues son temas que no necesariamente hablamos públicamente o los hablamos con nuestra empresa, pero si miramos así por encima estadísticas, pues vemos que el 91% de las personas bancarizadas tienen una tarjeta de crédito, que el año pasado se otorgaron más de 3.5 millones de créditos. El uso de tarjeta de crédito creció en un 54%, o sea, empezamos a ver realmente cómo viene el uso del crédito creciendo, y mucho de esto viene, como mencionaba Juan Camilo, porque estamos de pronto en muchas ocasiones abusando del crédito, usando crédito para cosas que de pronto no debería usarse, y el 34% de los hogares están colgados en el pago de esos microcréditos, que en momentos de alguna necesidad la opción siempre es: ¿quién me va a prestar plata? ¿Cómo soluciono ese tema de liquidez? Y simplemente, sin entender muy bien los plazos, sin entender muy bien los intereses que me cobran, pues accedemos a esa alternativa, porque lo que estamos buscando es la liquidez para solucionar algo puntual. Y el 40%, como les mencionaba, de ese préstamo informal, ese gota a gota, ha crecido debido a esta situación de pandemia. Entonces, digamos que el uso del crédito por parte de los empleados, cuando se usa para esos gastos del día a día, empiezan siempre a mostrarnos cómo crece ese nivel de endeudamiento. Seisun es muy costoso, entonces acá también hay veces no sabemos cuáles son las alternativas que tienen los empleados, a qué tipo de opciones acuden cuando tienen necesidades de liquidez. Y acá miremos, digamos, en el primer ejemplo son ese tipo de plataformas de créditos ágiles, que son de montos bajos, de desembolsos muy rápidos y de aprobaciones también muy rápidas. Entonces, esa persona que de pronto no tiene cómo acceder a un crédito con su banco, usa estas plataformas que le soluciona esa necesidad de liquidez, pero simplemente como para mirar los costos. Si tomamos un crédito de 250.000 pesos a un mes, estamos pagando por esos 250.000 pesos entre 50.000 pesos y casi 90.000 pesos. Entonces, el costo es muy alto. Le soluciona puntualmente esa necesidad en ese momento al empleado, pero le costó, en el peor de los casos, esos 90.000 pesos, que para cualquier persona 90.000 pesos es una gran ayuda en el mes. Y si ya lo comparamos como el gota a gota, ese crédito de pago diario, estas personas que ya tienen pocas soluciones, que salen de la fábrica, salen de la tienda, y está esa persona en la esquina ofreciéndoles ese crédito que le va a solucionar hoy ese pago de pronto del arriendo que tienen, pues
eso va creciendo exponencialmente, y si nos damos cuenta, nos dan esos 250.000 pesos, al mes 1 son 300, al mes 3 ya son 430 y en 12 meses ya son 2.200.000, o sea, eso ya es una bola de nieve donde llega un punto que ya no se puede controlar. Entonces, lo importante acá y lo que quisiera recalcar es que esto es una alternativa más, esta es una opción que debería tener el empleado, que cuando tenga una necesidad de liquidez pueda decir cuál es la mejor opción para mí en esta situación, y con base en eso poder tomar la mejor decisión. Y acá, mirando cómo funciona el modelo de Seisun, como no cobramos interés, no cobramos cuotas de manejo y demás, esos 250 son 250 que esa persona ya trabajó, pero está esperando a esos días de pago de nómina, y lo único que se le cobra es esa tarifa fija de 10.000 pesos. Entonces, otro tema que hay veces no consideramos y que es un gran problema, especialmente en estas situaciones donde en los hogares tantas personas han perdido su empleo o sus ingresos han bajado porque pues por la situación muchas personas han dejado de ganar lo que de pronto estaban ganando anteriormente, son esos pagos de servicios públicos. ¿Qué pasa cuando yo no pago luz, agua, telefonía a tiempo? Cuando me cortan el servicio. Se han preguntado, algunos conocen este tipo de costos, pero ¿cuál es el costo para esa persona? Y acá, si tomamos estos 3 servicios públicos, en teléfono me pueden estar cobrando 21.000 pesos, en gas 60.000 pesos, en luz 28.000 pesos. Entonces, preguntarme por 10.000 pesos que me vale de pronto la tarifa de Seisun, tener acceso a lo que yo necesito para poder pagar a tiempo mi cuota de alguno de estos servicios, y lo comparo con lo que le vale a esa persona y lo que le puede implicar el no tener luz, el solicitar que venga la empresa a hacerle la reconexión y demás, pues son gastos adicionales, ¿no? Entonces, acá simplemente con pagar esos servicios tardes, los costos pueden ascender a 259.000 pesos. Si financiamos estos costos para pagar esas facturas, lo que me cobran de intereses, de seguro, etcétera, pueden ser 208.000 pesos. Y con Seisun saco los 160.000 pesos que ya trabajé, que estoy esperando que me paguen el día 15, el día 30, y la tarifa de 10.000 pesos. Entonces me costó 160.000 pesos. Y cuando vemos la situación y decimos, es que esto se va a volver un tema habitual para mis empleados, y lo que hemos visto es que el 60% del dinero que reciben a través de Seisun es porque realmente lo necesitan, es decir, esa persona está usando ese dinero para pagar esas necesidades básicas, para pagar esas cuentas, para pagar el arriendo, hacer mercado. Entonces, el uso realmente, cuando usan la herramienta, es porque la liquidez se necesita, no es porque es que simplemente quiero tener dinero hoy y me lo voy a malgastar, porque eso ya es otra situación. El 15% lo usa para pagar esos cargos, esos sobregiros, esas penalidades que de pronto nos cobran cuando pagamos tarde las facturas, el 4% para bajar esas deudas que tenemos con intereses altos, y el 19% esos gastos inesperados que salen durante el mes, esas emergencias que tenemos, que todos hemos vivido por algo que no está planeado, y se nos dañó la nevera, se nos varó el carro, cualquier situación de emergencia. Entonces, realmente pensar, y los números nos lo han demostrado, que el uso realmente es de necesidad, y cuando una persona de pronto no tiene esas alternativas es que termina usando opciones como las que vimos anteriormente. ¿Qué pasa con ese mal uso del dinero? Es decir, muchas empresas y tienen una preocupación, y es, me preocupa el uso que le dé mi empleado a ese dinero. Entonces, ya realmente se vuelve entonces una cuestión de si la herramienta no tuviera ningún costo, si realmente las empresas pudieran pagarle
todos los días a sus empleados, que sus empleados todos los días tuvieran liquidez. Muchos le tienen miedo a que sus empleados tengan liquidez. Entonces, ahí creo que hay dos temas fundamentales, y es: si tenemos miedo de que nuestros empleados tengan acceso a liquidez, si vemos que es negativo darles más acceso a liquidez a nuestros empleados o darles opciones y alternativas, pues ahí tenemos que trabajar todo lo que hablamos ahorita con Juan Camilo, usar realmente esa plataforma de educación, y tenemos que educar a los empleados para que tengan un mejor control y un mejor manejo de su dinero. Entonces, otro tema importante a considerar es: cuando pensamos que el darle acceso a liquidez es negativo para el empleado, piensen como parados ya en los pies, en los zapatos de la empresa, en el empresario. Pues cuando nuestro cliente nos paga de contado, es lo que preferimos nosotros, porque vendemos ese producto, ese servicio, que nos paguen de una para poder cumplir con la nómina, con los impuestos, con los servicios, con los créditos que tenemos con los bancos. Pues esa es la situación que nos permite a nosotros manejar una caja saludable. Muy distinto es a la situación de los empleados, que les pagan a los 15 días o a los 30 días. Si la empresa, su cliente le dice: yo le pago a 30 días, a 60 días, a 90 días, se empieza a complicar ese manejo de la caja, y las mismas necesidades a otra escala las tiene ese empleado. Entonces, muchas veces, por tratar de proteger a nuestros empleados, vemos el que tengan acceso a alternativas, y pensamos, ¿no?, ya tienen un fondo de empleados o ya tienen apoyo por la empresa como suficiente, o el darle al empleado el acceso a más liquidez también como algo negativo, porque lo va a malgastar. Entonces, si no cambiamos y no atacamos entonces a través de educación ese comportamiento, no lo vamos a cambiar y no vamos a lograr impactar de forma positiva a nuestros colaboradores. ¿Y qué impacto hemos visto en los diferentes mercados, en las empresas que usan y ofrecen este tipo de beneficios? Hemos visto que hasta un 80% de las empresas que lo ofrecen, en algún grado porcentual empiezan a ver reducción en rotación. Hemos visto empresas que han logrado reducir rotaciones en hasta un 29%. Hoy, en la economía en la que vivimos, los modelos de negocio son todos bajo demanda, especialmente las generaciones más jóvenes, todo lo tienen en la palma de la mano. Es decir, yo quiero pedir comida, yo quiero hacer una reserva, yo quiero pedir un carro. Todas estas plataformas son bajo demanda, me cobran por uso, y es bajo demanda. Digamos que es ese concepto de la flexibilidad, y más ahora donde tantos estamos viviendo y trabajando desde la casa, trabajando remotamente, esa flexibilidad se vuelve muy importante. El tener acceso a beneficios ya no de pronto presencial, ya no es ese beneficio físico que me da la empresa, sino son otro tipo de beneficios de pronto no tangibles. Entonces, en encuestas que se han hecho a nivel mundial sobre los jóvenes, sobre los candidatos que buscan hoy empleo, pues están buscando este tipo de beneficios. El 29% de esas personas prefieren trabajar con ese tipo de empresas que ofrecen esos beneficios de flexibilidad. Y hoy vemos que cuando una empresa ofrece un beneficio como este, que es gratis para ustedes, les aclaro, hasta un 25% en promedio lo usa. Es decir, que los empleados le dan un valor muy importante a este tipo de beneficios. Y empresas de un tamaño de 200 personas han calculado ahorros de 55 millones en ese costo que les genera la rotación. Entonces, es un impacto directo positivo, no solo a la gente, pero a la empresa. Y como vimos ahorita con Juan Camilo, pues esta alianza con Mis Finanzas Personales les da adicionalmente todas esas herramientas de educación a los empleados, que es ese check-up financiero, ese test inicial que nos dice cómo está financieramente ese empleado, esa persona, cómo podemos mejorar la situación. Tener ese acceso a esa asesoría personalizada que le permita al empleado, con sus necesidades,
tener acceso a un asesor que lo guíe y le diga cómo puede de pronto reducir esas cuotas que tiene mes a mes, cómo puede de pronto buscar alternativas que se ajusten a sus necesidades de ahorro, de protección. A todos esos webinars, todas esas charlas, lo que vimos hoy es un abrebocas, pero esos webinars mensuales que hacemos de educación financiera. Entonces, todo esto es una herramienta, como les mencionaba, que una cosa va de la mano de la otra. Es una herramienta que le da alternativas a ese empleado, pero eso se debe combinar con ese acompañamiento, esa educación financiera. Entonces, pues la invitación acá es a que se animen a ser pioneros en bienestar, que en estos momentos tan difíciles para muchas empresas, el poder ofrecer beneficios, muchas empresas empiezan a reducir sus beneficios porque esos beneficios normalmente tienen un costo importante para la empresa, pero esto es algo que pueden ofrecer sin ningún costo, que les va a traer no solo algo muy positivo a sus colaboradores, pero también a la empresa. Entonces, en este momento quisiera simplemente mostrarles rápidamente cómo es ese proceso de registro, cómo se ve la aplicación. Cuando una empresa que usa Jason está interesada en ofrecer el beneficio, el proceso es muy sencillo. A través de una llamada, una videoconferencia, les compartimos un enlace. Ustedes en ese enlace ingresan los credenciales que usan para ingresar a Jason. Una vez esa información se valide, ya podemos nosotros entonces ofrecerle esto a sus empleados. ¿Y eso qué significa? Que creamos una página personalizada para ustedes donde el empleado pueda ingresar y registrarse. Nos sentamos con el equipo de gestión humana, de beneficios, de nómina, con esa persona indicada para planear esa comunicación interna. Nosotros les damos los correos, los mensajes, los afiches, los volantes, todo lo que necesitan para comunicar el beneficio. Los visitamos o organizamos webinars donde los empleados se puedan conectar, puedan participar en las capacitaciones. Y volviendo otra vez un poco al tema de operativamente cómo funciona esto y lo sencillo que es, lo importante que es tener claro que esto no le va a generar cargo adicional a nómina, no tiene procesos administrativos adicionales. Cuando esa persona solicita ese retiro a través del computador, de su celular, nosotros recibimos esa notificación, le estamos desembolsando esos recursos a la cuenta que registró el empleado y paralelamente le estamos enviando esa novedad, ese código de descuento al sistema de nómina, que entra ya directamente aprobado. En el momento que ustedes ya vayan a liquidar la nómina, ya tienen en cuenta el descuento que se le genera al empleado. Y en esos 2-3 días tiene la empresa entonces el tiempo para hacer el reembolso de esos dineros que nosotros ya como Season le hayamos desembolsado a los empleados. Voy a aprovechar, si de pronto hay preguntas, voy a cambiar acá de pantalla simplemente para mostrarles cómo funciona esa plataforma, esa aplicación que van a ver sus empleados. No sé si hay preguntas en este momento, me están llegando al chat. Súper, Eduardo, toda la información. Acá entonces les comparto acá rápidamente cuando ya esa persona se registra, ingresa a su perfil de Season, lo que va a ver es un valor disponible. En este caso, este empleado tiene 1.285.000 pesos disponibles a la fecha. Como les mencionaba, ese 1.285.000 corresponde a un porcentaje
del neto disponible de esa persona. Como típicamente lo fijamos en un 50%, esta persona pues realmente tendría 2 millones, casi 2.500.000 algo. Entonces esta persona puede simplemente digitar acá el monto o puede seleccionar alguna opción rápida. Cuando esa persona selecciona el monto, simplemente le da siguiente. Cuando se registró y creó su perfil, registró una cuenta de nómina Bancolombia en este caso. Esta persona también tiene una cuenta de Daviplata registrada, selecciona dónde desea recibir ese desembolso, le da siguiente, acepta términos y condiciones y transferir ahora. En ese momento nosotros le estamos desembolsando el dinero a esa cuenta, se le está enviando esa novedad, ese código de descuento al sistema de Hazon, y esa persona ya debe recibir los recursos. Dentro de esta misma plataforma, esa persona puede ir a Hazon Uni, que es la plataforma de educación virtual, donde puede ver una serie de cursos de temas de crédito, de ahorro, de inversión, de seguros. Tenemos 3 niveles: introductorio, intermedio y avanzado. Y la persona ya a su ritmo puede navegar, puede ver los diferentes cursos. En este caso ingresa un curso de presupuesto familiar, al final tiene un quiz, tiene también un documento descargable, que en este caso, por ser un curso de presupuesto, pues tiene una plantilla que le permite a esa persona empezar a construir ese presupuesto. Cada curso tiene un certificado, entonces muchas empresas usan esto y se apalancan de la herramienta y de los certificados para generar internamente ese incentivo con sus colaboradores de que generen, de que tomen de pronto en este mes los cursos de ahorro, y las personas que lo demuestran y hacen el curso y tienen el certificado, pues participan en alguna bonificación, en algún premio. Entonces esto es completamente gratis, es decir, la persona simplemente con registrarse tiene acceso a las 2 herramientas, no tiene ningún costo, y el único costo es cuando la persona usa la herramienta de liquidez. Entonces voy a dejarlo ahí para dejar unos minutos también para contestar preguntas, dudas. Perfecto, Eduardo. Muy valiosa toda la información. Ya actualmente contamos con algunos clientes de Hazon Nómina que están muy interesados en hacer todo este proceso de implementación de Hazon, brindar este beneficio a sus colaboradores. Nosotros como Hazon, como compañía, también estamos en ese proceso. Nos parece un excelente beneficio poderle brindar a los colaboradores, digamos que este tipo de herramientas que benefician su proceso de endeudamiento, que no tengan que hacer ese tipo de pagos adicionales y demás. Entonces eso también nos ha brindado ese beneficio interno en la compañía. Los invitamos a todos a dejarnos sus dudas, preguntas o inquietudes y a resolver la encuesta que tenemos en nuestro chat aquí debajo de nuestro en vivo, en el que van a poder conocer un poco más de lo que es Hazon, de lo que trae para Hazon y cómo es nuestra integración. Muchísimas gracias, Eduardo, pues por todo tu espacio, por todo el contenido que nos traes y por este excelente beneficio para todos los colaboradores y sus compañías. No, a ustedes muchas gracias por esta invitación. A todas esas personas interesadas, contacten a su consultor Hazon, pónganse en contacto con Hazon y podemos agendar un demo 1 a 1 y seguimos profundizando en todos los beneficios de la herramienta. Y nuevamente esa invitación a que sean pioneros ofreciendo este tipo de beneficios tan importantes hoy para los colaboradores y para las empresas. Así es, Eduardo. Yo creo que todos los colaboradores en algún momento tenemos una necesidad, un proceso que cubrir en el momento
y Seisum es un aliado que nos brinda, digamos que este apoyo para poderlo hacer, y nos brinda como colaboradores tener como esa felicidad también de poder cumplir con lo que necesitamos. Entonces, un excelente beneficio para que implementen en sus compañías. Cualquier inquietud mediante nuestra encuesta o con los consultores que tienen asignados para todos los procesos de Heinsohn Nómina también nos pueden apoyar. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. No olviden, a las 4 de la tarde tenemos otro encuentro con una nueva charla y un contenido excelente para saber cómo vender más en tiempos de COVID. Muchísimas gracias. Gracias, feliz tarde.